Hola, soy Cherry, bienvenidos a mi cocina. Los ingredientes para esta receta son una taza de queso crema, una taza de crema agria, una taza de queso chihuahua, un cuarto de taza de aceitunas rellenas, un cuarto de taza de cebolla morada, 2 tazas de frijoles negros el grano, tortillas de harina grande, salsa roja, un cuarto de cucharadita de ajo en polvo y media cucharadita de sal. En un recipiente vamos a añadir el queso crema y la crema agria y vamos a mezclar hasta que se incorporen bien. Una vez que han quedado bien incorporado, vamos a añadir el queso chihuahua. Añadimos también la cebolla, las aceitunas, la sal y el ajo en polvo. Y vamos a mezclar todo muy bien hasta que se incorpore. Ya que tenemos todo bien mezclado, lo vamos a llevar al refrigerador por 2 horas. En la licuadora vamos a poner los frijoles y los vamos a licuar hasta obtener una crema suave. En un plato grande vamos a poner papel de cocina transparente. Vamos a extender la tortilla de harina grande. Y vamos a colocar una capa firme de frijol. Y una capa firme de la mezcla de queso que teníamos en el refrigerador. Ahora vamos a enrollar con firmeza. Y lo vamos a envolver con nuestro papel transparente de cocina y vamos al refrigerador para que se ponga firme. Puede ser alrededor de 1 hora. Sacamos del refrigerador y ahora vamos a retirar el papel transparente. Y vamos a retirar la punta. Ahora vamos a cortar los rollos de 1 a 2 pulgadas de grosor. Ahora vamos a servir en un plato limpio, vamos a añadir la salsa roja. La salsa roja dejaré en la descripción del video un enlace o bien pueden darle clic a la tarjeta que está apareciendo en este momento para que vean cómo la realicé. Servimos una cantidad considerable. Y vamos a añadir los rollos arriba de ella. Y vamos a decorar con una pedacito de albahaca. Listo amigos, hemos terminado estos rollos de queso y frijol negro. Llegó mi momento favorito, la hora de probar. Wow. Verdaderamente delicioso. Bueno amigos, si les gustó este video los invito a que se suscriban a mi canal para que encuentren muchos más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Adiós.